Mijail Tapia, él es especialista en medicina preventiva y nutrición para platicar pues también sobre una sana alimentación, pero sobre todo, y hay que destacarlo, para personas diabéticas. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto. Les agradezco por este espacio y también les agradezco a su auditorio. Yo tengo muchas preguntas con esto de la alimentación para los diabéticos, por supuesto, pero fíjate que a mí me llama la atención que hoy todos consumimos también productos sin azúcar como si eso fuera lo más sano para bajar de peso o para vivir, y no importa si te vas al área de diabéticos y dices, esto es lo mejor para diabéticos porque no tiene azúcar las galletas, y todos consumimos alimentos para diabéticos. ¿Eso está bien o no? Pues realmente no, o sea, tenemos que tener un énfasis en que lo ideal y lo más recomendable es comer comida real y dejar un poquito lo que son los ultraprocesados. Los ultraprocesados son este tipo de alimentos precisamente, y nos vamos a dar cuenta porque van a tener como 20 ingredientes o más y también van a tener bastantes sellos. Okay. Realmente la manera de prevenir está un poco más centrada en lo que es cambios en el estilo de vida, mantener un peso saludable y precisamente evitar ese tipo de productos, al menos de manera muy rutinaria. O sea, que en tu día a día comas saludable no te impide que te avientes unas papitas el fin de semana. Sí, a veces. Sí, evidentemente, o sea, como decía Paracelso, ¿no? La dosis es lo que hace al veneno, y la recomendación no es tanto esto está completamente prohibido. Evidentemente tenemos que tener ciertas precauciones para personas que ya viven con diabetes, pero siempre les comento, a lo mejor si a usted le gusta esta cosa, sí se puede tener en la alimentación. Simplemente tenemos que cuidar la cantidad. A ver, si lo integras a tu dieta, no fundamentas tu dieta necesariamente en esa clase de cosas. Sí, evidentemente, o sea, la dieta no debe ser la base pan dulce, papitas, este tipo de productos. Híjole. Suena contraintuitivo, ¿no? Pero así es. Una de las principales causas de muerte aquí en nuestro país pues es la diabetes, ¿no? Ahora, diciembre es un mes complicado también para muchos de ellos por el tema de alimentación, qué comer, qué no comer. ¿Qué recomendaciones desde su experiencia, doctor? Vaya, es un tema complicado. Yo, más que decirles no coman esto, no coman lo otro, me centro más en cuidemos la cantidad de las porciones. Evidentemente hay algunos alimentos, particularmente de esta época, ahorita ya pasó Navidad, pero por ejemplo, un punto muy álgido es la ensalada de manzana. Sí. No es tanto que la ensalada de manzana, la manzana sea el problema, pero pues le ponemos otros ingredientes altos en azúcar. Que es una delicia, pero es tremenda, Evidentemente. Sí. Entonces, lo que yo comento con las personas que van a consulta, de las personas que viven con diabetes, tenemos que cuidar particularmente estos azúcares añadidos. A ver, una pregunta. El exceso de peso, porque en este país, porque hablamos de una de las principales muertes, la diabetes, pero también hablamos de que es un país con una cantidad de sobrepeso importantísima desde los niños, y eso es muy peligroso. Ese es un detonante total para la diabetes, ¿verdad? Ciertamente, hablando de adultos, tenemos unas cifras muy alarmantes. 7 de cada 10 personas viven con sobrepeso o obesidad. 7 de cada 10, ¿eh? O sea, eso es un mundo. Es un montón. Ahora, si continúa la tendencia, que estamos hablando en el 2050, 9 de cada 10 personas van a vivir con sobrepeso o obesidad, que es una cantidad gigantesca, y que evidentemente, otra cosa interesante hablando de epidemiología es que ya tenemos niños con diabetes tipo 2. Creo que tradicionalmente todos pensábamos en que los niños que vivían con diabetes era por diabetes tipo 1. Actualmente tenemos diabetes tipo 2 en niños. Mucho tiene que ver el advenimiento, este crecimiento en el consumo de alimentos ultraprocesados, y también un poquito la cuestión del sedentarismo. Y el refresco, ¿no? O sea, yo creo que en este país es de los países donde más se consume refresco en las mesas, pero no crean que un vasito de refresco, no. Hay casas donde se echan por lo menos 3 botellas de 2 litros al día. Creo que solo aquí existen las botellas estas de 2 litros, de 3 litros de... Porque creen que existe, ¿no? Las Exactamente. familiares. La familiar. Yo tengo una duda. Doctor, ¿nos podría explicar la diferencia de diabetes tipo 1 y tipo 2 y cómo prevenir este tipo de enfermedades? Claro. La diabetes tipo 1 es un tipo de diabetes que se da por una enfermedad autoinmune. Es decir, el cuerpo se ataca a sí mismo. En este caso, el cuerpo ataca las células del páncreas que producen la insulina, que se llaman células beta. En el caso de la diabetes tipo 2 es un problema mucho más multifactorial, que tiene que ver con el sobrepeso, tiene que ver con alteraciones de las grasas, evidentemente tiene que ver con la alimentación, el sedentarismo, y detrás de esto tenemos un fenómeno muy interesante que es el principal causante, que se llama resistencia a la insulina. Okay. En el caso de la diabetes tipo 1 realmente hay poco que podamos hacer para prevenirlo. Finalmente es algo más que tiene una cuestión genética. Hereditaria. Hereditaria. No es tanto hereditaria, digamos que es más genética, que es un poquito diferente. O sea, viene de fábrica, por así decirlo. Digamos, puede ser.
Entonces, en ese sentido, más que nada, buscamos detectar tempranamente y evitar que los niños lleguen a urgencias, ya con una complicación. En el caso de la diabetes tipo 2, ciertamente todos los factores de riesgo son los que tenemos que reducir. ¿Y por qué está tan, bueno, no sé si usted sepa esto, pero por qué está tan normalizada la obesidad en este país? Porque siento que de repente es gordito, pero sano, los niños gorditos están sanos y se ven bien bonitos. ¿Mande? Pero la gordibuena, sí, o gordibueno, pero en los niños, por ejemplo, pero en los niños es como, yo veo niños que de repente tienen más de 10 kilos de sobrepeso y tienen 15 kilos y los ves chiquititos, tienen 6 años, 7 años y ya traen un grado de obesidad enorme. ¿Por qué lo hemos normalizado cuando la verdad es que no es la tortilla lo que engorda, sino las cantidades y la forma en la que lo hacemos, doctor? Pues es muy peligroso. Sí, no, es un tema complicado. Es una cuestión, evidentemente, un tema ahí cultural. Sí. Y si, bueno, lo que mencionamos, ¿no? Si 7 de cada 10 personas viven con sobrepeso o obesidad y uno ve lo que ve en la calle, pues es lo que normaliza. Y entre más se siga persistiendo esta tendencia, va a ser más común pues que normalicemos estos pesos. Sí, ciertamente, la comida chatarra, los refrescos, este consumo es excesivo. Estamos hablando de que, al menos en estudios hechos en otros países, pero ciertamente se traslapolan a México, el 50% de las calorías o hasta el 50% de las calorías vienen de alimentos ultraprocesados, que en mayor o menor medida son comida chatarra. La recomendación es la alimentación. Digo, porque puede estar bajo medicación, efectivamente, sobre todo para las personas diabéticas, pero si tú llevas una buena alimentación, creo que es la clave de Oye, esto. y además, perdón, pero por ejemplo hay estas galletas que son muy famosas, que son muy ricas, pero por ejemplo tienen estos hidrolizados, o ¿cómo se llaman? Como hidrógeno, no sé qué, que además les puede provocar no solamente diabetes, sino puede ser causante de cáncer, de un infarto, de todas estas galletitas que vemos y los que nos gustan mucho, panecitos rellenos y esas cosas, tienen un peligro enorme cuando se las ponemos a nuestros hijos como de lunch. Ciertamente, o sea, nos han vendido una idea de que un almuerzo saludable para un niño es un cereal, un yogurt, un jugo de naranja, y la realidad es que tendríamos que estar comiendo un poco más, regresando a lo que es la comida real, ¿no? Lo que es comer huevo, comer pollo, comer verduras. Tomar agua. Tomar agua, evidentemente, sí, porque lo que ya lo comentaron hace rato, ¿no? Estamos tomando demasiado refresco y estamos tomando muy poca agua. Sí. Ahora, evidentemente, algunos de estos productos ultraprocesados contienen sustancias carcinógenas, esto quiere decir que aumentan el riesgo de padecer cáncer, y tienen los edulcorantes también un potente efecto que puede favorecer algunas vías de lo que es la adicción. ¿Los endulcorantes cuáles? O sea, los sustitutos o cuáles son? Sí, esos? los edulcorantes serían sustancias que pueden endulzar, normalmente pues tienen un origen más artificial y que pueden alterar algunas vías que tienen que ver con cómo procesamos la alimentación y también cómo procesamos el placer, porque mucho tiene que ver. Por ejemplo, hay unas cosas que son sanas, que tienen probióticos y lactobacilos y no sé qué, que son así, pero dice, no es recomendable para niños. También, ok, les puedes dar uno, ¿no? Si les gusta. Pero de ahí a que se tomen 5 al día, o esos son los problemas. O sea, no quiero satanizar los alimentos porque tampoco se trata de eso. Vamos a ponernos a comer unas papitas, te puedes comer una de estas bebidas, un juguito de vez en cuando. Pero hay familias que les dan 5 de esos, de probióticos, lactobacilos, de información, ¿no? O sea, son muy ricos. Un amigo de mi papá siempre cuenta que le preguntaba, ¿cuántos refrescos light me tengo que tomar para bajar de peso? No, Ojalá como fuera si se así. fuera a No decir es. esto. Pero yo tengo una pregunta. Ahorita que hablábamos sobre esta propensión al sobrepeso, ¿no? Y que tiene que ver con cosas culturales, ¿también podríamos pensar que en México ya existe también una predisposición genética por la cantidad de casos? ¿O eso no es así? Y todos podemos, con una alimentación sana, evitar llegar a tener este tipo de casos. Digo, hablando estrictamente de la obesidad, sí existen causas genéticas muy específicas, las cuales evidentemente tienen una tendencia más hacia la herencia, pero no explicarían la gran mayoría de los casos. O sea, no explicarían que tengamos una población con el 70%. Gran parte tiene que ver, y estamos hablando de algo que se llama filogenética, o sea, en los antecedentes éramos pueblos nómadas. ¿Y qué comíamos en México? Comíamos maíz, comíamos calabaza, comíamos chile. Y muchas veces lo que pasa y que hace que en algunas zonas tengamos tasas tan altas de obesidad es esta transición hacia una alimentación más occidentalizada, comida chatarra, cosas fritas y a lo mejor algunas
algunas personas pueden tolerarlo mejor. Ciertamente la población mexicana no lo estamos tolerando bien y esto está haciendo que aumenten tanto las tasas de Pues obesidad. mejor amarantos, semillas, cosas naturales, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, aunque, pues bueno, falta mucho en información, en que la gente también cambiemos este rollo cultural de la comida, porque además en México Es de miedo a la las comida grasas, es ¿no? amor y es ¿no? Y te sirven otro plato y es, no, ya estoy bien. ¿Qué no te gustó? No, sí me gustó, pero no me quiero comer 5 platos de lo mismo, sí. ¿no? Así es mi bonita, ya acabas. No, pero aquí hay más, aquí hay Y más. decirle que no a la abuelita y a la gente No, es un pues. pecado en México. En lugar de decir, me encantó, pero con esto es suficiente, no sabemos decir a veces esas cosas. Y creo que es una cuestión cultural que podemos apoyarnos y pues seguir siempre a un doctor como usted. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Dónde lo seguimos? Ahí tenemos ya sus redes o algo. ¿En dónde está? Ahí estaban las redes, ¿no? Sí, pues me pueden encontrar como Dr. Mijail Tapia en todas las redes, Instagram, Facebook, YouTube. Perfecto. Ahí Pues está. ahí lo vemos. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, doctor. Gracias a